Oficial ruso confirma el potencial de uso nuclear en Ucrania. Y bueno, este señor que está aquí a mi lado es este teniente coronel ruso, respaldó la idea de usar armas nucleares tácticas en la guerra de Ucrania y además aseguró que Rusia ya identificó cómo potencializar aún más el impacto de estas armas. Bueno, esta imagen que ven al lado de mí la compartió pues un reportero de la BBC, donde se llama Francis Scar. Él básicamente tomó este pedazo de un programa que se llama Solovoy Live, que es el señor que está acá de este lado, que es el del programa, y entrevista a este teniente coronel ruso, en donde le pregunta qué tan posible es el uso de armas nucleares tácticas en esta guerra, y dice, bueno, tengo una opinión favorable sobre esto. Sabes, en las décadas del 2000 investigamos en esa área y podemos decir que en ciertos parámetros hidrometeorológicos de la atmósfera y la masa terrestre, la hidrología y la masa terrestre, la eficacia de una táctica de arma nuclear se puede aumentar de al menos 6 a 8 veces. Eso es lo que él dice. Y se ve donde dice de 6 a 8 veces, de 6 a 8 veces el poder de las armas tácticas. Pues bueno, eso es lo que comparte este reportero que se ha especializado en estar captando pedazos en la televisión rusa donde se hablan de estos temas, cómo lo están viendo los rusos o cómo lo están compartiendo los rusos en la televisión, los medios. Y pues bueno, ya se habla de esta posibilidad de armas tácticas nucleares en Ucrania. Y pues bueno, otro tema también que ha llamado la atención dentro de lo mismo es este bloguero militar ruso, se llama Igor Glinkin, y que bueno, su especialidad es todo lo militar, no nada más porque le gusta el tema, sino porque él trabajó en algún punto, es un exagente del Servicio de Seguridad de la FSB de Rusia y tuvo un papel muy importante durante la anexión de Crimea en el 2014, o sea, de que sabe, y ha criticado muchísimo lo que es el movimiento militar en Rusia en cuestión de que no se ha hecho de la manera adecuada para hacerlo de manera exitosa. Él también cree que debería de utilizarse las armas nucleares en esta guerra contra Ucrania. Aunque obviamente el mundo está preocupado por el uso de estas armas nucleares en esta guerra, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado varias veces que no había necesidad de emplearlas, pero al mismo tiempo se ha discutido en repetidas ocasiones, tanto en la televisión rusa como por parte, por ejemplo, de Lavrov o diferentes funcionarios públicos importantes como el mismo Medvedev, que han utilizado la amenaza de las armas nucleares repetidamente durante estos 10 meses de guerra. Por su parte, este experto en temas nucleares que se llama James Acton y que es codirector del programa de la política nuclear de Carnegie Endowers for International Peace dijo cómo podría usar Rusia estas armas nucleares en Ucrania, pero él asegura que lo ve poco probable. Dijo que para aumentar la fuerza mediante el uso de armas nucleares tiene que haber una prueba nuclear subterránea en Rusia o una prueba nuclear en la superficie de Rusia o una demostración sobre aguas internacionales como el Mar Negro. Luego habría un disparo de demostración sobre una parte escasamente habitada de Ucrania y se usaría contra las fuerzas ucranianas. Bueno, el día de hoy Japón reporta un registro histórico en fallecimientos del coronavirus en un solo día. Y es que este país se ha vuelto el país asiático con más casos confirmados en todo el mundo en las últimas semanas y el segundo con mayor número de fallecimientos solamente detrás de Estados Unidos, según las cifras de la OMS. Y es que si nos vamos a cuántos casos confirmó el día jueves, o sea, ayer, se manejan más o menos, mira, ahí están los casos, 192,063 casos se confirmaron, que pues todavía no le llega al récord, que es el pico que ven aquí, el segundo pico, de aquí, que serían 260,000, que fue el récord allá en agosto. Pero el día de hoy casi se acercan, el día de ayer casi se acercan a 192,063 casos y pues bueno, aquí podemos ver en casos activos como ahorita tienen un récord, nunca habían tenido un récord de tantos casos activos porque pues bueno, la subida básicamente fue como una pared. Y si nos vamos a los fallecimientos, aquí podemos ver pues que se ha logrado o han llegado al récord histórico de pérdidas humanas por este COVID. ¿Y a qué se debe esto?
esto? No es tanto que el virus sea más grave, sino que la mayoría de los fallecimientos que han tenido en este momento son personas de edad avanzada que tienen varias enfermedades, y esto obviamente son pacientes crónicos, y además de por tener una edad avanzada, pues les ha afectado de manera más fuerte esta oleada de COVID. Además, en Japón pues ya han decidido introducir controles fronterizos para viajeros procedentes de China y les están exigiendo, entre otras cosas, un test PCR al aterrizar, y pues porque obviamente preocupa el aumento de casos en Beijing, y que hay que recordar que pues Japón y China tienen muchísima conexión. Según el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, dice: la preocupación ha aumentado en Japón, ya que es difícil comprender el verdadero alcance de la situación en China, porque se ha estado quejando la OMS y diferentes países que China no está dando toda la información completa, o que no está siendo, digamos, al 100% honesta en cuestión de la cantidad de fallecimientos ni en la cantidad de... Bueno, estas son las imágenes que se comparten de lo que serían los envíos en China, que sabemos que, bueno, básicamente China es la fábrica del mundo, y pues es donde salen muchísimos envíos a todo el mundo. Si estás esperando algo de Shein o lo que sea, pues a ser muy paciente, porque obviamente ante el aumento de casos también ha habido una falta de personal porque están enfermos, y pues obviamente todos los envíos podrían sufrir atrasos. Aquí se comparten estas imágenes impresionantes. Y bueno, China se prepara para otra ola de COVID que golpeará muy probablemente a lo que sería a finales del mes de enero, por la cuestión del Año Nuevo Lunar. Esta festividad pues es la más importante en China y cae a finales de enero este año. Ofrece además la oportunidad de que muchas personas, como se levantaron las restricciones en China, esto del cero COVID, muchas personas no han visto pues ya en años literalmente a sus familias que viven en zonas más alejadas, y esto va a hacer que el virus llegue a ciertas zonas donde no se tiene el mismo nivel de infraestructura que en las grandes ciudades de China, donde hay menos hospitales, menos clínicas, menos doctores, menos equipo, menos medicamento, y posiblemente lugares también donde las personas a lo mejor no se han aplicado las vacunas con tanta precisión como en las zonas urbanas. Según una compañía británica de análisis de salud que se llama Air Affinity, es probable que la próxima ola de infecciones llegue a áreas rurales hasta finales del invierno, y podría afectar incluso a más personas que las que ahorita están enfermas en las ciudades. La misma compañía Air Infinity estima que a más o menos unas 9,000 personas al día mueren de COVID en China en este momento, y el próximo mes esto podría aumentar, según sus estadísticas, hasta 25,000 por día, y la compañía pronostica un número de muertes para abril de 1.7 millones de personas. Pero esto va a ser complicado de confirmar, ya que si recuerdan, a pesar de que durante la primera parte de la pandemia China pues presumió mucho el manejo en cuestión de los números, que eran muy precisos, pues desde que se ha cancelado los parámetros del cero COVID, pues han cambiado muchísimo el manejo de conteo de casos, el conteo de fallecimientos. Por ejemplo, en casi todo el mundo, no obviamente en todo, pero en la mayoría de parte del mundo, se cuenta como un fallecimiento de COVID dentro de los primeros días, o bueno, después de 28 días de que hayas dado positivo de COVID, mientras que en Beijing han decidido contar los fallecimientos solamente que sean por insuficiencia respiratoria provocada por el virus. O sea, si mueres de una secuela que te generó el COVID, no será contada como. Bueno, el día de hoy se publican las declaraciones de impuestos de Trump, y se publican después de una larga pelea con el Congreso. Los demócratas en el Congreso han publicado miles de páginas de las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump, y esto se publicó el día de hoy y brinda pues una imagen bastante detallada de cómo se manejaron las finanzas de la familia Trump durante el periodo que fue presidente. Esto es un periodo de 6 años, donde incluye obviamente cuando fue presidente, y que estuvo luchando para mantener privada toda esta información. Estos documentos incluyen declaraciones de manera individual, tanto de Trump como su esposa Melania, así como de entidades comerciales de Donald Trump. Así también se muestra cómo Trump usó un código tributario para reducir
deducir sus obligaciones tributarias y también revelan cuentas en el extranjero, etcétera, etcétera. Pues esto es el fin de una guerra legal que duró pues más o menos un año, en la que Trump se negaba a que se compartiera esta información y que llegó hasta el Congreso y la Corte Suprema. Y obviamente ya hubo reacciones por parte del expresidente. En un comunicado que saca el día de hoy, Trump dijo que los demócratas nunca debieron haber hecho esto, de haber publicado toda la cuestión de sus impuestos, y dice él que va a conducir a cosas horribles para tanta gente. Dijo, los demócratas radicales de izquierda han armado todo, pero recuerden, esa es una peligrosa calle de doble sentido. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un superchat o haciéndote miembro del canal.